Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. ¿Te gustaría aprender a escuchar la voz del Señor? ¿Quieres escuchar mensajes del cielo? Te doy la bienvenida a tu nuevo podcast Starlight, donde vamos a abordar este tema. Escucha palabras del cielo. Bienvenidos. Escucha palabras del cielo. Averigua cómo se hace. Dios aún habla. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios aún habla a la gente en esta era moderna? Y en ese caso, si podrías tú también comunicarte con Él? Pues, aunque te cueste creerlo, así es. Este librito te explicará cómo. Antes que nada, para comprender cómo es posible que meros seres humanos se comuniquen con Dios Todopoderoso, el Creador del universo, es importante que seamos conscientes de cuánto nos quiere. Siente tanto amor por cada uno de nosotros que hace muchos años envió a la tierra a su Hijo Jesús, para que muriera por nuestros pecados y concediera vida eterna en el cielo a los que creyesen en Él. Por ese mismo motivo nos dio también la Biblia, en la cual nos explica cómo podemos vivir con amor, amando a Dios y a nuestros semejantes. Asimismo, las palabras de Dios registradas en la Biblia nos infunden fe, nos brindan consuelo, nos levantan la moral, nos otorgan fortaleza y nos dan la orientación que necesitamos para hacer frente al ajetreo cotidiano. Pero eso no es todo. Dios nos quiere tanto que no se limita a hablarnos por medio de las palabras consignadas en la Biblia hace muchos años. También desea comunicarse personalmente con cada uno de nosotros hoy en día. Él sabe que se nos plantean interrogantes y dificultades y quiere darnos soluciones y palabras de fe y confianza que nos ayuden a sobrellevar las experiencias penosas. Con ese fin, creó una puerta, un canal que lo une a cada uno de nosotros, de modo que por medio de la oración podamos hablarle y escuchar las respuestas específicas que nos dirija. Tal vez te preguntes si Dios se comunicará contigo aunque no sepas mucho sobre Él. ¿Será que habla solamente con las personas más perfectas? ¿O con quienes hayan tenido ocasión de estudiar durante años su palabra escrita? En absoluto. La Biblia dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste, tú Dios, la fortaleza. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, por muy bueno que sea, es digno de comunicarse con Él. Pero aún así Él, a causa de su gran amor, está dispuesto a hablar a cualquiera que tenga la fe de un niño. Él desea hablarte, a fin de darte a conocer su infinita sabiduría y su amor sin límites. Quiere ayudarte a crecer espiritualmente, paso a paso, para que alcances a comprenderlo más a fondo. Dice: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dijimos, Dios habla a los creyentes de muchas y variadas formas. Cuando nos habla mediante la Biblia, hace que cierto pasaje al leerlo nos llame la atención y nos indica de qué forma se aplica a nuestra situación o responde a algún interrogante que tengamos. Eso es algo que hace muy a menudo. A veces también nos habla por medio de consejeros piadosos o de sueños y visiones o simplemente inspirándonos impresiones o corazonadas. Sin embargo, en el presente libro nos concentraremos en una forma muy personal y concreta en que Dios habla a sus hijos, las profecías. ¿Qué es una profecía? A diferencia de las ocasiones en que el Señor nos habla por medio de su palabra escrita o de presentimientos, una profecía es el acto de recibir mentalmente palabras concretas que creemos que Él nos dirige y expresarlas. También es posible oír la voz de Dios sin expresar o anotar lo que se recibe. No hay ninguna regla tajante que diga que eso no constituya también una profecía. Sin embargo, como leerás más adelante, sí hay ciertas pautas que resultan muy útiles a la hora de recibir profecías. Entre ellas, el cotejar lo que se recibe con lo que dice la Biblia, así como confirmar el mensaje con otros creyentes. Al objeto de simplificar, cuando hablemos de profecías en el presente librito, nos referiremos a las pronunciadas o registradas. La mayoría de las personas, al oír la palabra profecía, piensan enseguida en una predicción del futuro. Si bien es cierto que muchos profetas de los tiempos de la Biblia predijeron acontecimientos, no son esos los únicos profetas que hay, ni todas las profecías tienen que ver necesariamente con el futuro. Según un diccionario, una de las acepciones de la palabra profecía es palabras de inspiración divina. Dicho de otro modo, profetizar consiste en recibir un mensaje de Dios, tanto si se refiere al pasado como al presente o al futuro. El don de profecía puede reportarte innumerables beneficios. Por medio de él, Dios puede darte soluciones muy precisas a los problemas que se te presenten. Puede dirigirte palabras de consuelo cuando estés enfermo o descorazonado. Puede enseñarte a transmitir tu fe a los demás y darte consejos prácticos para ayudar a quienes tengan alguna necesidad. Él quiere que estés en condiciones de escucharlo, tanto por tu felicidad personal como para que des mejor testimonio de fe en Dios. Tú, sí, tú mismo, puedes escuchar palabras del cielo. Pon a Dios a prueba. Verás que abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre ti. Tesoros de palabras suyas dirigidas a ti personalmente, tanta que no podrás contenerlas todas. Principios elementales. Una vez que te has hecho la idea de que Dios puede hablarte, ¿cuál es el siguiente paso? Bien, lo primero es aprender los principios elementales. Primero, mantén una relación personal con Jesucristo.
Si has aceptado a Jesús como Salvador, ya has cumplido con el requisito primordial. Al abrirle el corazón a Jesús, diste inicio a una relación íntima con Él, no solamente como Salvador, sino como amigo, maestro y consejero. Si aún no has aceptado a Jesús, puedes hacerlo ahora mismo, rezando una sencilla oración como la que sigue. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Necesito que tu amor me purifique de mis errores y malas acciones. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí y me des el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 2. Llénate del Espíritu Santo. Poco antes de ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos que una vez que se hubiera marchado, les enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que les enseñase todas las cosas y los condujera a toda la verdad. Todo el que recibe a Jesús como Salvador, recibe también una medida del Espíritu Santo. Sin embargo, normalmente llenarse del Espíritu Santo hasta rebosar, lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia que ocurre con posterioridad. Si aún no te has llenado del Espíritu Santo, puedes hacerlo de la misma manera que recibiste la salvación, simplemente orando y pidiéndoselo a Dios. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 3. Ora por el don. Ocurre con frecuencia que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe también el don de profecía, la capacidad de oír palabras de Dios directamente y otros dones del Espíritu como el de hablar en lenguas o el de curación. Aunque en ese momento no lo entienda ni sea consciente de ello, el Espíritu Santo es el que nos da el don de profecía y a veces lo recibimos de forma automática al orar para ser bautizados con el Espíritu. En otros casos no sucede así, sino que tenemos que pedirlo específicamente. De modo que si no estás seguro de haber recibido el don de profecía cuando pediste el Espíritu Santo, conviene que le pidas concretamente al Señor que te lo conceda. Jesús prometió: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él está más que dispuesto a darte cualquiera de los dones del Espíritu que le pidas, entre ellos el de oír su voz directamente. 4. Habla con Jesús. La oración no es algo tan complicado ni tan formal como piensa mucha gente. No debe ser un rito, sino una relación viva. Jesús quiere hablarte con la misma franqueza y libertad con que lo haría tu mejor amigo o tu cónyuge. Pero la comunicación se tiene que dar en ambos sentidos. Aunque puede que al principio te resulte un poco incómodo si no estás acostumbrado a dirigirte a Él personalmente, una vez que comiences a hacerlo con frecuencia, se volverá más fácil. Quizás experimentes dificultad al orar porque consideras que lo tienes que decirle a Jesús, no le será aceptable o que no te entenderá. Recuerda, sin embargo, que la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la tierra fue tentado o puesto a prueba en todos y cada uno de los aspectos en que nos vemos tentados nosotros. Ten pues la plena seguridad de que Él lo ha visto y oído todo, te entiende y te ama como nadie. Quiere que le cuentes tus pensamientos más íntimos, tus sentimientos más recónditos, así como tus sueños y anhelos secretos. Jesús o Dios. Un interrogante que tal vez te asalte cuando ores e intentes escuchar palabras del cielo es si debes dirigirte a Dios, a Jesucristo o a ambos. ¿Hay alguna diferencia? En la Biblia Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Por otra parte, son Padre e Hijo. Se trata de un misterio espiritual que no alcanzamos a captar o comprender bien con nuestra mente mortal.
No obstante, dado que son uno en espíritu, podemos dirigirnos a cualquiera de los dos con la certeza de que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas. Como Jesús vino a la tierra y vivió como uno de nosotros, en cierta forma está más próximo a nosotros. La experiencia de haber estado en carne humana hace que nos comprenda muy bien. Refiriéndose a él, dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él estuvo en la misma situación en que te encuentras tú en este momento. La Biblia lo describe como nuestro intercesor ante Dios. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso significa que podemos hablar con Dios invocando el nombre de Jesús, o bien hablar directamente con Jesús. De igual forma, podemos recibir profecías de cualquiera de los dos, aunque la experiencia nos indica que es común que quienes tienen el don de profecía oigan más la voz de Jesús que la de Dios Padre. Lee la palabra de Dios. Para aplicar correctamente las palabras que te diga Jesús en profecía, es necesario que conozcas en alguna medida la palabra de Dios ya registrada. La Biblia es tu fundamento. Ten fe. Puede que este principio parezca más abstracto o difícil que los demás, pero en realidad no lo es. ¿Qué es la fe? La Biblia dice que es la seguridad de que algo que queremos que suceda se hará realidad. Es la certeza de que lo que esperamos nos aguarda, aunque al presente no podamos verlo. Consiste en creer en Dios y en su poder, aunque sean intangibles. ¿Cómo podemos obtener fe? Muy sencillo, con la lectura de la palabra de Dios. Al leer acerca de todas las veces en que Dios habló a sus hijos en otras épocas y familiarizarnos con sus innumerables promesas de hablarnos de forma directa, se fortalece enormemente nuestra fe en que podemos escuchar palabras del cielo. Es más, cobramos fe para cualquier cosa que Dios quiera que hagamos. Pide al Señor que te hable. Puede que parezca muy sencillo, pero para recibir algo del Señor en profecía, es necesario que primero le pidas que te hable. Si estás convencido de que puede hablarte, tendrás más fe para pedirle que lo haga y esperar una respuesta bien clara. Él ha prometido: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pide pues y recibirás su respuesta. Sé humilde. Nuestro modo de pensar, nuestra actitud y nuestros motivos determinan en parte la claridad con que oímos palabras del cielo. Uno de los requisitos que el Señor nos impone para recibir sus palabras es que acudamos a Él con humildad. Es preciso que tengamos conciencia de que somos débiles, de que no conocemos las soluciones y por lo tanto tenemos necesidad de Él. La Biblia dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos estar dispuestos a admitir que no sabemos gran cosa, que no somos más que una vasija vacía a la espera de ser llenada. Y una vez que Él nos hable, no debemos olvidarnos de reconocerle todo el mérito y alabarlo. A fin de cuentas, es una manifestación de su poder. Es un don que Él nos da, no es nada nuestro. Otro punto. Pide a Dios que anule tus propios deseos y pensamientos mientras le escuchas. Para recibir mensajes de Dios, debemos estar receptivos. Es imperioso que tengamos una actitud abierta. Debemos estar dispuestos a aceptar cualquier cosa que Él nos diga, aunque nos sorprenda o no sea totalmente de nuestro agrado,
o no lo entendamos bien. Si le pides la solución a un problema y tú ya tienes una idea formada o sabes lo que quieres, aún así Dios puede hacerte llegar su mensaje con claridad, siempre y cuando estés dispuesto a hacer a un lado tus deseos, a fin de oír lo que Él quiera decirte. Es natural tener opiniones y anhelos, pero debemos pedirle que los aparte de nosotros por un momento y que retire de nuestra mente toda idea preconcebida mientras averiguamos su punto de vista y su voluntad. Una vez que le hayas pedido al Señor que haga eso, ten fe en que lo que captes proviene de Él. Si el mensaje avala la postura que tú habías tomado, te resultará animador, pues significa que ibas bien encaminado y que cuentas con su bendición para proceder. En caso contrario, no tardarás en descubrir que la sabiduría con que Él enfoca el asunto supera con creces la tuya. Puede que tu idea fuera buena, pero la suya resultará mejor. Ya estamos finalizando con la primera parte de Escucha Palabras del Cielo. Este tema es tomado del libro Escucha Palabras del Cielo de la serie Actívate, esperando la próxima parte que vamos a profundizar más al respecto. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Que Dios te bendiga.